Bienvenido a Funcionario de Prisiones, el programa en formato audio que te acompañará en tu estudio para que consigas tu trabajo fijo como ayudante de instituciones penitenciarias. Junto a Kino y Juanle, creadores de funcionarioprisiones.com. Bueno, pues seguimos con el tema 3 de penal. Son responsables criminalmente de los delitos los autores y los cómplices. Son autores quienes realizan el hecho por sí solos, conjuntamente o por medio de otro del que se sirven como instrumento. También son considerados autores los que inducen directamente a otro a ejecutarlo y los que cooperan a su ejecución con un acto sin el cual no se habría efectuado. Son cómplices los que, no hallándose comprendido en el artículo anterior, cooperan a la ejecución del hecho con actos anteriores o simultáneos. Bien, el inductor tiene que hacerlo de forma seria, directa, decidida y eficaz. El cómplice coopera con actos anteriores o simultáneos. A los cómplices de un delito consumado o intentado se le impondrá la pena inferior en grado a la fijada por la ley para los autores del mismo delito. Para los delitos cometidos mediante medio o soporte de difusión mecánica, el artículo 30 del Código Penal nos dice que no responderán criminalmente de los cómplices ni los que lo hubieran favorecido personal o realmente. Primero, se actuará contra los que realmente hayan redactado el texto. Segundo, contra los directores de la publicación o programa en que se difunda. Tercero, los directores de la empresa editora, emisora o difusora. Y cuarto, los directores de la empresa grabadora, reproductora o impresora. Bueno, la detención y la prisión preventiva y las medidas cautelares de naturaleza penal no se reputarán penas, tampoco serán reputadas penas que se imponga como multa a atribuciones administrativas o disciplinarias de los subordinados o administrados. Pena privativa de libertad son la prisión permanente revisable, la prisión, la localización permanente y la responsabilidad personal subsidiaria por impago de multa. Son penas privativas de derechos, la inhabilitación absoluta, la inhabilitación especial, la suspensión de empleo, privación de conducir vehículos a motor, privación de tenencia de arma, prohibición de residir en un determinado lugar, no aproximarse, no comunicarse con la víctima, los trabajos en beneficio de la comunidad y la privación de la patria potestad. El concepto de días multa es una sanción pecuniaria. La extensión mínima para la persona física es de 10 días y la máxima de 2 años, mientras que para la persona jurídica la extensión máxima es de 5 años. La cuota diaria tendrá un mínimo de 2 euros y un máximo de 400 euros. Y la persona jurídica tendrá un mínimo de 30 y un máximo de 5.000. Los meses tienen 30 días y los años 360 días. Esto es importante para establecer la cuantía. Se tendrá en cuenta para la multa proporcional la proporción al daño causado, el valor del objeto del delito o el beneficio reportado por el mismo. Son penas graves la prisión permanente revisable, la prisión superior a 5 años, la inhabilitación absoluta, la inhabilitación especial por más de 5 años, la suspensión de empleo por más de 5 años, la privación de conducir vehículos de motor más de 8 años, no tener armas más de 8 años, no residir en un sitio más de 5 años, no aproximarse más de 5 años, no comunicarse más de 5 años y la privación de la patria potestad. Son penas menos graves
la prisión de 3 meses a 5 años, la inhabilitación especial hasta 5 años, la suspensión de empleo hasta 5 años, la privación del derecho a conducir vehículo a motor de 1 año y 1 día a 8 años, la privación del derecho de porte de arma de 1 año y 1 día a 8 años, inhabilitación especial para tener animales de 1 año y 1 día a 5 años, no residir por un tiempo de 6 meses a 5 años, no aproximarse por un tiempo de 6 meses a 5 años y no comunicarse de 3 meses a 5 años, la multa de más de 3 meses y los trabajos en beneficio de la comunidad de 31 días a 1 año. Son penas leves, la privación del derecho a conducir vehículos de motor de 3 meses a 1 año, no poder tener armas de 3 meses a 1 año, la inhabilitación especial para oficio de 3 meses a 1 año, no residir por un tiempo inferior a 6 meses, no aproximarse, no comunicarse desde 1 mes a menos de 6 meses, la multa de hasta 3 meses, la localización permanente de 1 día a 3 meses y los trabajos en beneficio de la comunidad de 1 a 30 días. Las penas que se aplican a las personas jurídicas son todas graves, como la multa por cuotas, disolución de la persona jurídica, la suspensión de sus actividades por un plazo máximo de 5 años, la clausura de sus locales, que no podrá acceder de 5 años, prohibición de realizar un determinado tipo de actividad, que es la que le ha sido para cometer el delito, que se puede ser temporal o definitiva, y si es temporal no podrá superar los 15 años, inhabilitación para obtener subvenciones por un tiempo que no podrá exceder de 15 años, e intervención judicial que no podrá exceder de 5 años. En cuanto a, pues siempre que se imponga una pena de prisión igual o superior a 10 años, se impondrá la inhabilitación absoluta. Si la pena de prisión es inferior a 10 años, pues se puede imponer la suspensión de empleo o la inhabilitación especial para sufragio pasivo o la inhabilitación para cargo público. En cuanto a, siempre que haya un delito contra la violencia de género, se impondrá la medida de no aproximarse, la de no residir y participar en un programa formativo. En cuanto a a los cómplices de un delito consumado o intentado se le impondrá la pena inferior en grado a la fijada por la ley para los autores del mismo. Se considerará un concurso real de delitos cuando se cometen 2 o más delitos. Se suman y se cumplen en función de la gravedad, es decir, primero la más grave, la que se cumple. Hay una acumulación, es decir, que cuando hay un concurso real se suman todas las penas y está el triple, se llama el triple la mayor, es decir, solo se podrá imponer la pena cuando sea el triple de la pena mayor, con un límite de 20 años. En prisión. Estamos hablando de penas de prisión, ¿de acuerdo? Esto es cuando, a veces hemos escuchado que, que ya que matas a una persona, pues si mata a 3 tienen la misma pena. No es que tenga la misma pena, cada uno, por ejemplo, si es un homicidio que está penado de 10 a 15 años y son 3 homicidios, pues podrían ser 30 años. Se coge el triple la mayor, en este caso, pues
si la pena es de 10 años, pues se multiplicaría por 3, son 30 años. Lo que pasa que hay un límite que es de 20 años. Estará 25 años, sin embargo hay excepciones. 25 años estará en prisión cuando haya sido condenado por 2 o más delitos y alguno de ellos esté castigado con pena de prisión de hasta 20 años. Estará 30 años cuando haya sido condenado por 2 o más delitos y alguno de ellos está castigado con pena superior a 20 años. Y de 40 años cuando haya sido condenado por 2 o más delitos y al menos 2 de ellos estén castigados por ley con pena de prisión superior a 20 años. Y estará también 40 años cuando haya sido condenado por 2 o más delitos referente a organización terrorista y alguno de ellos esté castigado con pena de prisión superior a 20 años. El artículo 78 nos habla que, bueno, pues hay unos límites. Y es que si ha sido condenado por un delito de organización criminal, mejor dicho, organización terrorista, solo se le concederá el tercer grado cuando quede por cumplir una quinta parte del límite máximo del cumplimiento de la condena y la libertad condicional cuando le será o le podrá ser concedida cuando quede por cumplir una octava parte del límite máximo de cumplimiento. El artículo 78 bis nos dice que cuando haya sido condenado por un delito de prisión permanente revisable para que le den el tercer grado, estará un mínimo de 18 años en prisión si ha cometido un delito de PPR y otros delitos cuyas penas suman más de 5 años. Estará 20 años cuando haya sido condenado por un delito de PPR y 2 o más que excedan 15 años y 22 años cuando lo haya sido condenado por un delito de PPR y 2 o más con una pena de más de 25 años o 25 años o más. Bien, estos límites, ¿vale? Si son importantes pues tenerlos claros. El concurso medial o instrumental es cuando se comete un delito para cometer otro, ¿vale? Pues por ejemplo, la falsedad en un documento mercantil para cometer un delito de estafa. En este caso, se impondrá la pena superior a la que habría correspondido por la infracción más grave. Bueno, en cuanto la pena de prisión, pues tendrá una duración mínima de 3 meses y máxima de 20 años, excepto las excepciones que hemos visto. Es pena grave cuando supera los 5 años. Y bueno, pues hay el artículo 36, el periodo de seguridad. Cuando la pena de prisión sea de más de 5 años, el juez puede establecer que la concesión del tercer grado no se efectúa hasta el cumplimiento de la mitad de la pena impuesta. Es algo optativo, voluntario por parte del juez. Sin embargo, es imperativo. El juez deberá establecer que no se le conceda el tercer grado hasta que no cumpla la mitad del total de las penas que se le haya impuesto cuando sean delitos cometidos en una organización terrorista, en una organización criminal, cuando la víctima sea menor de edad en el delito de trata de seres humanos, delitos del artículo 181, agresiones a menores de 16 años, y el delito de la prostitución de menores y corrupción de menores cuando la víctima sea menor de 16 años. Cuando sea por cualquier delito de lo que hemos dicho, excepto organización terrorista y organización criminal, será obligatorio que para conceder el tercer grado haya realizado con aprovechamiento
un programa de tratamiento para condenados por agresión sexual. En el caso de que no lo haya realizado, no se le concederá este tercer grado. Esta es una modificación y esta es bastante importante. El abono de la prisión provisional en distinta causa de la que se produjo tiene que ser solicitada al juez de vigilancia penitenciaria donde está encerrado el que lo solicita. En ningún caso un mismo periodo de privación de libertad puede ser abonado en más de una causa y solo procederá el abono de prisión provisional sufrida en otra causa cuando dicha medida cautelar sea posterior a los hechos delictivos que motivaron la pena a la que se pretende abonar. La localización permanente, como máximo será de 6 meses y el penado tendrá que estar pues, donde le diga el juez, excepto si es una pena principal, por reiteración, que tendrá que cumplirla en el centro penitenciario más cercano a su casa, sábado, domingo y festivos. A solicitud del reo, puede solicitar el juez que se cumpla sábados y domingos o de forma no continuada. El juez puede establecer un uso de pulsera telemática. Si es impuesto una multa y no la satisface, se considerará condenado por una responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada 2 cuotas diarias no satisfechas, que tratándose de delitos leves puede cumplirse mediante localización permanente. En cuanto al trabajo en beneficio de la comunidad, un día de privación de libertad equivaldrá a una jornada de TBC, que es los trabajos en beneficio de la comunidad. Esta responsabilidad subsidiaria no se impondrá a los condenados a penas privativas de libertad superior a 5 años. Y la prisión permanente revisable se impondrá cuando se cometa el asesinato de una víctima menor de 16 años o especialmente vulnerable, que se cometa un asesinato a posterior de un delito contra la libertad sexual, que se cometa un asesinato dentro de una organización criminal o que se haya provocado la muerte de más de 2 personas. Del homicidio del rey, causar la muerte de una persona por delito de terrorismo, el homicidio de un jefe de Estado extranjero, para disminuir la población de una raza o de una etnia o de un determinado grupo, y los reos de delito de lesa humanidad. La prisión permanente revisable, la pena inferior es la prisión de 20 a 30 años. ¿Cuándo se podrá revisar la clasificación al tercer grado? Pues tiene que haber cumplido mínimo 20 años si ha sido condenado por delito de terrorismo, y en el resto hasta que no haya cumplido 15 años de prisión efectiva. Si es un delito de terrorismo, no podrá disfrutar permisos de salida hasta que haya cumplido un mínimo de 12 años, y en el resto un mínimo de 8 años de prisión mínimo para disfrutar un permiso ordinario de salida. El tribunal acordará la suspensión de la ejecución de la pena de prisión permanente revisable cuando haya cumplido un mínimo de 25 años de condena, que se encuentre clasificado en tercer grado y que haya un informe favorable de reinserción social. El tribunal resolverá en un procedimiento oral contradictorio en el que intervendrán el Ministerio Fiscal y el penado asistido por su abogado. Además, si es un delito cometido dentro de una organización terrorista, pues tiene que haber mostrado signos de haber abandonado los fines, haber colaborado con las autoridades para disolver este grupo terrorista, o bien para obtener pruebas y poder enjuiciar a dicha
actividad terrorista, haber solicitado una petición de perdón a las víctimas, bien, y la suspensión de la ejecución de la prisión permanente revisable tendrá una duración de 5 a 10 años.